Bueno, don Félix, observamos su mensaje en X, en la red social, antes Twitter, con una sentida despedida para don Rogelio Pardo, o Roger Pardo también como era conocido, el ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos de Asuntos para este hemisferio, y quería preguntarle precisamente por esa relación y ese vínculo y lo que usted consideraba acerca de él. Bueno, es una relación de más de 24 años, ¿verdad? Una relación de más de 24 años que empezó cuando vine precisamente a Estados Unidos, a la Universidad de la Defensa, como un joven funcionario del Ministerio de Defensa a recibir entrenamiento en control civil democrático de las Fuerzas Armadas. Y Roger era ya en ese momento un muy establecido pensador en toda la teoría del control civil democrático, pero no solamente en la teoría, sino en la práctica, demostrando claramente su compromiso con Estados Unidos. Y el hecho de que yo, nicaragüense, Roger, que nunca se dejó de sentir tico, hizo que a pesar de nuestra diferencia de edad, hiciéramos una amistad muy fuerte. Luego nos encontramos, yo en mi calidad de secretario general del Ministerio de Defensa, Roger como subsecretario para el hemisferio occidental, y nos correspondió compartir espacios cuando se estableció lo que se conocía como la Conferencia de Ministerios de Defensa de las Américas, conferencia de la cual yo fui vicepresidente y Roger representando al Pentágono. Pero no solamente el ámbito profesional, sino lo que a mí me impresionó fue, en primer lugar, su lucidez estratégica. Roger, yo creo que muy pocas personas probablemente recordarán, porque él fue una persona muy modesta, no tomó crédito de mucho del pensamiento, pero Roger fue una de las personas que muy tempranamente empezó a identificar el peligro del deterioro del liderazgo norteamericano en las democracias occidentales frente a este aumento de las autocracias. Yo estoy hablando del año 2004, 2005, mucho antes que se materializara por ejemplo, lo que hoy es la presencia hostil de China en el resto del mundo, naturalmente la invasión de Rusia a Ucrania. Pero quisiera, a propósito de este sensible fallecimiento, más bien resaltar el lado humano de Roger. Una persona que a pesar de haber alcanzado la cúspide de la influencia política norteamericana, nunca dejó de ser un costarricense y un centroamericano comprometido con esta relación que él consideraba tan natural. Él decía, el aliado natural de las democracias es Estados Unidos, y por eso puedo ser, decía él, perfectamente tico y perfectamente norteamericano, porque Costa Rica es una democracia sólida y la democracia norteamericana también. Y yo creo que a mí, siendo un joven funcionario público, me pareció que ese ejemplo de un ciudadano global era un comportamiento verdaderamente inspirador. Roger, recordemos que desde muy joven jugó un rol importante como líder juvenil republicano también en los años 80. Así que yo, aunque no lo conocía directamente, yo tengo 47 años, yo no lo conocía en la edad temprana de los 90, pero era un hombre relacionado absolutamente con todos los principales tomadores de decisión. Recuerdo, por ejemplo, cuánta confianza el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, tenía para él, y muchas decisiones importantes se tomaron bajo el consejo de Roger. Quiero darle a Roger también crédito por su rol y su liderazgo en insistir en el control de armas en Centroamérica. Y esto creo que es una herencia directa de su sangre costarricense, un país que al no tener ejército, un país fundamentado en las ideas de paz, le daba a Roger esa otra perspectiva, porque realmente podría parecer una contradicción. Sí. Un subsecretario de Defensa, un hombre de entrenamiento militar. Contaré, por ejemplo, una anécdota de él en un minuto. Por favor. Pero una persona entrenada militarmente, pero con un compromiso con la paz. Y la pregunta parecerá, ¿por qué esto es una contradicción? Y no lo es, porque realmente él creía que la paz es cara, la paz no es gratis, la paz se construye con sacrificio, y él estaba verdaderamente convencido, y podemos debatir en otro momento si esa es una filosofía con la que estamos de acuerdo o no, pero él fue un hombre muy íntegro en sus ideas. Él creía de que la paz se debía conquistar, incluso a veces de decisiones muy difíciles, y me parece a mí que esa visión se la daba a él, como repito, su infancia en Costa Rica. Siempre hablaba con mucho entusiasmo cómo él había crecido en Costa Rica,
pero por otro lado también su formación política en Estados Unidos. Y la anécdota que quiero contar es ver a Roger llegando en su bicicleta al Pentágono, siendo subsecretario de Defensa. Y además de eso, mientras él tenía un alto cargo en el Pentágono en Estados Unidos, usaba su tiempo de descanso para ponerse el uniforme y para ir a servir en el frente de combate como soldado. Y eso es un ejemplo que para mí, que soy un hombre que cree en la paz y que francamente no suelo aplaudir a los militares de ninguna parte del mundo. Lo entiendo, claro. He trabajado más bien desde mi experiencia en defensa para la reducción de los ejércitos, pero si tuviese que explicar el soldado ideal, yo me referiría a Rogelio Pardo Maurer, que es alguien que no estaba en la comodidad de un escritorio en Washington mandando a otros a la guerra, sino que él podía perfectamente cobijarse su privilegio de subsecretario de Defensa para no ir al frente de combate, pero lo hacía. Lo hacía porque creía en lo que él predicaba. Y yo creo que es importante que el mundo sepa que hemos perdido a un ciudadano global comprometido con la libertad, a un hombre que fue profundamente costarricense y profundamente norteamericano también, pero ante todo fue un gran ser humano. Don Félix, y es que aquí hay una circunstancia que es una muerte repentina, lamentablemente por un accidente acuático. Entonces, esas son las cosas que a veces lo sacan a uno de balance, lo desequilibran cuando tiene una relación cercana con una persona. Sí, efectivamente, a mí me ha sorprendido la noticia. Yo tenía algunos años de no ver a Roger. Obviamente, yo estuve durante muchos meses en la cárcel, pero incluso antes de estar en una cárcel de máxima seguridad, después de haber anunciado mis intenciones de ser candidato a la presidencia de Nicaragua, también estuve en una situación de restricción de libertades por muchos meses. Claro. Así que fueron casi 4 años que perdí contacto con muchos amigos queridos. Pero cuando yo fui deportado de Nicaragua, me sacaron de una celda, yo estuve 611 días en una cárcel como preso político, arbitrariamente detenido por la dictadura de Ortega. Sorpresivamente, junto a otros 221 presos políticos, me montan a un avión rumbo a Estados Unidos, aterrizo en el aeropuerto Dulles en Washington, D.C., y al salir del avión no tenía acceso al área inmediatamente mi familia la pude ver muchas horas más tarde. La persona más cercana a mí que me estaba esperando era un amigo nicaragüense que se llama Javier, y Roger Pardo, que cuando escuchó la noticia tomó su automóvil y llegó al aeropuerto a esperarme. Fue el primer abrazo que recibí de un amigo al entrar a la libertad, y esa generosidad me demostró a mí que esa amistad tan sólida de hace 20 años estaba tan fresca como que si hubiera sido de ayer. Pero eso demostraba el ser humano que él era un hombre que, por eso digo, podrían parecer contradicciones. O sea, un hombre de entrenamiento militar, pero realmente un hombre con una gran ternura humana. Es la forma en que yo lo puedo describir. Claro, él incluso era un analista frecuente de temas de seguridad aquí en la radio, en Radio Colombia, donde yo trabajo, y recuerdo la advertencia que nos hizo del camino que podía seguir Costa Rica si descuidaba este asunto del crimen organizado y el narcotráfico, y la analogía que hizo en su momento con lo que ha pasado en Ecuador, por decirle alguno, nada más. Sí, no tuve el gusto de escucharlo, pero me puedo imaginar a un Roger con esa claridad estratégica. Roger básicamente sostenía, como repito, de que la libertad no es gratis, que la paz no es gratis y que se tiene que construir sobre la base de una seguridad, porque la ausencia de la paz no es solamente cuando viene la guerra, sino cuando se deterioran las instituciones democráticas, cuando no hay Estado de Derecho, cuando el crimen organizado captura las instituciones. Y él había visto este declive en tantas otras partes del mundo. Y me parece a mí que esa advertencia sigue siendo vigente. Yo creo que la mejor forma de honrar la memoria de Roger es tomando muy en serio sus advertencias.